El aire era denso, pesado con el hedor a podredumbre y desesperación. Cada respiración era un recordatorio de la decadencia que impregnaba el lugar, como si el mismo aire estuviera contaminado por los horrores que allí residían. Un laberinto de piedra derruida, antiguo y maligno. Sus muros, desgastados por el tiempo, parecían susurrar secretos oscuros a aquellos que se atrevían a acercarse. El laberinto de la locura lo llamaban, perdido en el tiempo, envuelto en susurros de horrores innombrables. Sus caminos eran un enigma, un rompecabezas que desafiaba la lógica y la razón. Se encontraba anidado en un rincón olvidado del mundo, una cicatriz en la tierra misma. Un lugar donde la naturaleza misma parecía rehuir, dejando solo desolación y silencio. Las leyendas hablaban de un poder oscuro que residía en su interior, una entidad malévola que se alimentaba del miedo de los hombres, un ser que se deleitaba en la desesperación y el sufrimiento. Muchos se habían atrevido a entrar, buscando gloria, o quizás una muerte espantosa. Ninguno había regresado. Sus nombres se perdieron en el viento, sus historias olvidadas por el tiempo, sus destinos desconocidos, sus almas consumidas por el abrazo del laberinto. Cada paso que daban los llevaba más cerca de la locura, atrapados en un ciclo interminable de terror. Las mismas piedras parecían palpitar con una energía siniestra, un grito silencioso atrapado en su frío abrazo. Era como si el laberinto tuviera vida propia, una entidad que respiraba y observaba. Enredaderas, gruesas como el brazo de un hombre, serpenteaban a través de grietas y hendiduras, sus hojas de un amarillo enfermizo en la opresiva penumbra. Estas plantas parecían alimentarse de la oscuridad misma, creciendo en un ambiente donde nada más podía sobrevivir. El laberinto se erguía como un testimonio de la oscuridad que acechaba en el corazón humano, un lugar donde la cordura iba a morir. Sus muros eran un reflejo de los miedos más profundos, un recordatorio constante de la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido. Daniel, un joven historiador con una sed insaciable por lo desconocido, se detuvo en la entrada cubierta de maleza. La vegetación había reclamado el lugar, como si la naturaleza misma intentara ocultar los secretos que yacían en su interior. Pero Daniel no se dejaba intimidar fácilmente. Había oído las historias, los rumores de un laberinto que nadie había logrado desentrañar. Para él, esto no era más que un desafío, una oportunidad para demostrar su valía. Se burló de los cuentos locales, descartándolos como mera superstición. Los aldeanos hablaban de espíritus y maldiciones, pero Daniel, con su formación académica, no tenía tiempo para tales tonterías. Para él, todo tenía una explicación lógica y estaba decidido a encontrarla. Armado con su ingenio y una antorcha encendida, sería el primero en desentrañar los secretos del laberinto. La luz de la antorcha iluminaba su camino, pero también proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, un recordatorio constante de lo solitario y peligroso que era su viaje. La ignorancia era el verdadero monstruo, creía, y él la vencería. Con cada paso, su confianza crecía. Estaba seguro de que al final la verdad prevalecería sobre la superstición. Pero a medida que avanzaba, no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Con una respiración profunda, entró en las fauces del laberinto. El aire era denso y pesado, cargado con el peso de siglos de misterio. Cada inhalación era un recordatorio de la magnitud de su tarea. La luz del sol desapareció, tragada por la opresiva oscuridad. Daniel se encontró envuelto en una negrura casi total, con solo la antorcha para guiarlo. La oscuridad parecía tener vida propia, moviéndose y cambiando a su alrededor. El aire se volvió más frío, un escalofrío que le caló hasta los huesos. A pesar de su determinación, no pudo evitar un temblor involuntario. La temperatura descendía con cada paso, como si el laberinto mismo intentara disuadirlo. Las piedras bajo sus pies estaban resbaladizas por el musgo.
el silencio solo roto por el sonido de su propia respiración agitada. Cada paso era un desafío, y cada resbalón, un recordatorio de lo traicionero que era el terreno. Siguió adelante. Su antorcha proyectaba sombras danzantes que parecían retorcerse y girar con vida propia. Las sombras jugaban trucos en su mente, creando formas y figuras que desaparecían tan pronto como aparecían. El camino por delante era un enredo, girando y volviendo sobre sí mismo. Cada giro y vuelta lo llevaba más lejos de la entrada y más cerca de los secretos que buscaba, pero también lo alejaba de la seguridad y la luz del día. Daniel, decidido, tomó nota de su entorno, marcando su camino en la piedra erosionada con un trozo de tiza. Sabía que sin estas marcas podría perderse para siempre en el laberinto. Cada marca era un ancla a la realidad, un recordatorio de su propósito. Se negó a convertirse en otra víctima del cruel juego del laberinto. Su determinación era inquebrantable, y cada paso lo acercaba más a su objetivo. Pero el laberinto tenía otros planes. Pero a medida que se aventuraba más profundo, una sensación de inquietud comenzó a roer los bordes de su resolución. La oscuridad parecía susurrar a su alrededor, y cada sombra parecía esconder un secreto. Daniel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo encontrar el centro del laberinto, sino también mantener su cordura en el proceso. Las horas se convirtieron en lo que parecieron días. Daniel había perdido toda noción del tiempo, atrapado en un ciclo interminable de desesperación y esperanza. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y cada minuto era una tortura. El laberinto parecía extenderse eternamente, un rompecabezas enloquecedor diseñado para romper la voluntad de aquellos que se atrevían a entrar. Sus muros altos y oscuros se alzaban como gigantes silenciosos, observando cada movimiento de Daniel con una indiferencia cruel. La antorcha de Daniel ardía débilmente, proyectando largas y grotescas sombras que danzaban a su alrededor como demonios burlones. Cada paso que daba era acompañado por el crujido de la madera podrida bajo sus pies, un recordatorio constante de la fragilidad de su situación. El aire se cargó con el olor a podredumbre, el olor a algo antiguo y maligno. Era como si el mismo laberinto estuviera vivo, respirando y exhalando su aliento fétido sobre Daniel, envolviéndolo en una atmósfera de descomposición y muerte. Cada giro que daba lo conducía a otro callejón sin salida, otro eco burlón de sus propios pasos. La frustración crecía dentro de él, una sensación de impotencia que amenazaba con consumirlo por completo. No había salida, no había esperanza. El silencio solo se rompía por el goteo, goteo del agua que se filtraba de las paredes cubiertas de musgo. Ese sonido monótono y constante era como una tortura auditiva, un recordatorio de su soledad y desesperación. Juraba que podía oír susurros, débiles e insidiosos, deslizándose por la oscuridad justo fuera del alcance de la luz de su antorcha. Eran voces que parecían llamarlo, tentándolo a adentrarse más en el laberinto, a perderse para siempre en sus entrañas. El pánico comenzó a arañar los bordes de su mente. Sentía cómo su cordura se deslizaba lentamente, como arena entre sus dedos. Cada sombra, cada sonido se convertía en una amenaza potencial, un enemigo invisible acechando en la oscuridad. Estaba perdido, desesperada y completamente perdido. La desesperación se apoderaba de él, una fuerza implacable que lo empujaba hacia la rendición. No había salida, no había esperanza, solo el laberinto y su abrazo mortal. El laberinto lo sujetaba firmemente en su frío abrazo. Sentía como las paredes se cerraban a su alrededor, como si el mismo lugar estuviera conspirando para atraparlo para siempre. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la locura. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su respiración se convertía en jadeos irregulares. El miedo lo consumía, una bestia voraz que se alimentaba de su desesperación y su soledad. Había sido un tonto al venir aquí, un tonto al tentar al destino en esta guarida de desesperación.
Ahora, atrapado en el laberinto, solo podía lamentar su decisión y esperar que, de alguna manera, encontrara una salida antes de que fuera demasiado tarde. Los susurros se hicieron más fuertes, uniéndose en voces distintas. Siseaban su nombre, burlándose de él, mofándose de su miedo. Hablaban de sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros, cosas que había intentado enterrar profundamente en los recovecos de su mente. Daniel tropezó hacia atrás, su mano volando hacia la hoja a su lado. «¡Muéstrense!», gritó, su voz resonando a través de los interminables pasillos. «¡Enfréntenme, cobardes!». Pero las voces solo se rieron, un sonido escalofriante y sin alegría que parecía filtrarse en sus huesos. Estaban jugando con él, saboreando su miedo. Siguió adelante, su miedo una cosa viviente, enroscándose alrededor de su garganta, exprimiendo el aire de sus pulmones. El laberinto parecía palpitar a su alrededor, un latido de pura maldad. Ya no estaba seguro de si seguía avanzando, o si de alguna manera había tropezado con un bucle de pesadilla, condenado a vagar por estos pasillos malditos por toda la eternidad.